tardes. Mi nombre es Antonio Puente Mayor y soy escritor, investigador, docente. Y hoy vengo a hablarles de un personaje del cual conmemoramos el 150 aniversario este año. Un personaje conocido por todos, personaje universal, escritor, poeta, un auténtico icono de la cultura popular como es Gustavo Adolfo Bécquer. Estamos en el año, por tanto, de su homenaje, de su efemérides, y precisamente hoy, un 22 de diciembre del año 1870, fallece en Madrid pues este personaje, este gran hombre que nos ha dejado pues rimas maravillosas, leyendas increíbles y textos periodísticos que son menos conocidos, pero que sin duda demuestran la gran capacidad que poseía como escritor, como periodista, como hombre sensible. Pero hoy no hemos venido a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer, del escritor, del gran personaje que trascendió fronteras, ¿no? Que se convirtió en un icono no solamente de España, sino del habla en lengua castellana, del español en general. Es un personaje muy valorado en América, por ejemplo, ¿no? Y en todo el mundo, en todas las traducciones. Hoy vamos a hablar de la figura real, del hombre de carne y hueso que se esconde detrás de Gustavo Adolfo Bécquer, de, concretamente, un señor llamado Gustavo Adolfo Claudio Domínguez de la Bastida Insausti Barcas Bécquer Bauzá. Este largo nombre es el que oculta un poco pues, al personaje real que se oculta detrás de la figura de Bécquer, del famoso Bécquer. Y para hablar de Bécquer, bueno, pues tenemos este espacio, esta Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Alcalá del Río, que nos lo ha cedido, bueno, ha tenido este detalle de organizar esta charla previa pues al momento en que se conmemora su fallecimiento. También participa la Diputación de Sevilla, a la cual le doy las gracias, ¿no? por invitarme a dar esta charla en una fecha muy especial que bueno, pues vamos a intentar aprovechar para profundizar en esa figura, ¿no? En ese personaje que, como hemos dicho, se esconde detrás del gran mito universal. Para hablar de Gustavo Adolfo Bécquer, o en este caso de Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, que es como vamos a llamar al hombre real, el cual vamos a ilustrar, vamos a tratar de ilustrar en esta charla, tenemos que acudir en primer lugar a una época realmente irrepetible, ¿no? Que es la Sevilla del año pues, 1836. Es la Sevilla en la que nace este chico. Bueno, pues una Sevilla muy particular, bastante distinta a la Sevilla que hoy día podemos contemplar. Sobre todo a partir del año 1868, que es prácticamente pues, en los prolegómenos de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, es cuando comienza a cambiar su urbanismo, comienzan a cambiar sus formas, sus estilos, sus usos. Es un poco la Sevilla de la modernidad. Por tanto, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, este hombre real, este periodista, que no solamente poeta y escritor, bueno, pues va a servir un poco de punto de inflexión, ¿no? Entre esas dos Sevillas y esas dos Españas. Una Sevilla un tanto más atrasada que comienza ya pues, ese proceso de modernidad en el urbanismo y en las formas, ¿no? El miércoles 17 de febrero del año 1836 nace en Sevilla pues, este Gustavo Adolfo Claudio Domínguez de la Bastida Insausti Barcas Bécquer Bauzá en el número 9 de la calle Ancha de San Lorenzo. Una casa de la cual hoy día pues, solamente se conserva la fachada, sufrió un incendio, bueno, ha tenido diferentes usos. Fue adquirida además por un torero, Antonio Fuentes Zurita, llamado Toreros de las Golondrinas, precisamente de las golondrinas en alusión pues, a las rimas beckerianas. Era un gran aficionado a Bécquer. Y bueno, pues hoy día pues, tenemos una fachada que recuerda un poco ese pasado decimonónico, ¿no? de la casa y que contempla también el espectador que se acerca hasta ella pues, una placa que recuerda este hecho, ¿no? Este nacimiento. El padre de Gustavo Adolfo Bécquer fue José Domínguez Bécquer, José Domínguez o Pepe Domínguez Bécquer, que era como era conocido en Sevilla, Pepe Bécquer, que era un pintor costumbrista, un pintor que sobre todo realizaba obras para viajeros, viajeros extranjeros que solían acudir a Sevilla, un poco pues como al modo del primer turismo, el turismo incipiente del siglo XIX, y entre otros souvenirs, entre comillas, pues se llevaba algún tipo de recuerdo, en este caso pues una obra, un cuadro que reflejara pues los lugares hermosos de la ciudad, la Giralda, la Catedral, el Alcázar, fundamentalmente.
Este señor, este Pepe Becker, bueno, pues tenía una importante clientela y gracias a su trabajo, su gran trabajo, la familia vivía bastante bien, ¿no? Con holgura, podríamos decir. Tanto es así que sabemos, como detalle curioso, ¿no?, que los Becker poseían una casa en muy buen sitio privilegiado, un sitio que ya hemos comentado, la calle Ancha de San Lorenzo, actual Conde de Barajas, muy próxima para que se sitúen a la plaza de San Lorenzo. Pero es que además tenían coche propio, lo cual no era muy habitual en la época. En aquella época se solían utilizar sillas de postas, ¿no?, coches de alquiler, ¿no? Ellos tenían su propio coche, lo cual nos da a entender que una familia de raigambre, una familia importante. Tenemos también a la madre, a Joaquina Bastida, que es una señora de procedencia de antepasados vascos. Es también una figura muy importante en la formación del pequeño Becker, pero que por desgracia le va a durar muy poco, porque ahora vamos a ver que la familia de los Becker tiene bastante mala suerte, ¿no?, en general. Hablando del apellido Becker, tenemos que recurrir pues, a un lugar importante, que es la Catedral de Sevilla, concretamente la capilla de las actuales Santas Justa y Rufina, en las cuales pues, tenemos un poco los antepasados, ¿no?, de la familia Becker, el apellido Becker. Hemos dicho que Gustavo Adolfo se llamaba Domínguez por su padre, Bastida por la madre, o de la Bastida, en este caso pues, una población que se halla en Álava, en el País Vasco. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los Becker son los antepasados del siglo XVI, que van a luchar contra, en aquella época, al lado, en este caso, de Felipe II, pues para defender el Imperio Español, esos territorios que siempre están en continua amenaza, y reciben el nombre de Adam y Miguel Becker, tal como figura en esa reja de la Catedral de Sevilla, en esa capilla que mandaron erigir y en la cual tienen sepultura propia. Adam y Miguel Becker, apellido de origen flamenco, de origen puede que eran antepasados incluso alemanes, ¿eh? A todos nos viene un poco a la memoria ese famoso tenista Boris Becker, ¿verdad? ¿Tienen relación los Becker alemanes con los Becker de España? Pues probablemente, vienen del centro de Europa y entonces, bueno, hay una conexión para ser que directa. ¿Quiere esto decir que José Domínguez, el pintor, va a recuperar ese apellido pasado, un apellido glorioso, para darle un cierto aire intelectual, un cierto aire exótico, ¿no?, a su familia, algo que su hijo, bueno, pues va luego a llevar a lo máximo, ¿no?, a la máxima fama cuando se convierta en el gran poeta y en el gran escritor? Por tanto, se establece en el siglo XVI en Sevilla y, bueno, pues a partir de ahí tenemos ya la primera saga de los Becker. El bautismo de Gustavo Adolfo Becker va a tener lugar pues, en un lugar importantísimo de la ciudad, como es la iglesia de San Lorenzo. Antes hemos de decir que su tío, Joaquín Domínguez Becker, es otra figura preeminente de esta familia, un personaje que, bueno, va a ser pintor incluso de la corte de Isabel II y se va a convertir en unos grandes retratistas de la ciudad de Sevilla. Todavía se conservan grandes cuadros en los grandes museos, no solamente de España, sino también en colecciones del extranjero. Fue un hombre, además, con un gran carisma que va a resultar muy importante para la formación de la familia de los Becker. Parroquia de San Lorenzo, hemos dicho 25 de febrero de 1836. Un hecho muy singular. Es el bautismo de este chico, de Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Gustavo Adolfo Claudio es el nombre que le van a poner, ya que, bueno, pues curiosamente en la familia tenían la tradición de ponerles nombres de reyes, de emperadores, de figuras preeminentes a todos los varones, porque en este caso fueron 8 varones, ¿no? Pues unos nombres que llaman muchísimo la atención, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Estanislao, tenemos a Valeriano, tenemos a Gustavo Adolfo. En el caso de Gustavo Adolfo, concretamente es el nombre de un rey sueco, ¿no? Así que, bueno, pues un bautismo, en este caso va a estar amadrinado, mejor dicho, por Manuela Monejay Moreno, que es una señora de padre francés que vivía, parece ser, en la plaza, el entorno de la actual Plaza del Duque de Sevilla. Era hija de un perfumista, su padre era procedente de Francia y se dedicaba al negocio del perfume, y bueno, también parece ser que tenía tiendas de joyas, era una mujer hacendada, y bueno, pues que va a ser fundamental en la formación de este niño, este joven Gustavo Adolfo, ¿no?
Bueno, pues este bautismo va a dar pie pues, a un periodo muy cortito en el cual la familia pues, va a disfrutar de muy poco, de estar reunida, ¿no? Los 8 hermanos con los padres, ya que va a fallecer muy pronto el padre Pepe Becker, pero nos va a dejar para la posteridad pues, unos dibujos en los cuales aparece su hijo, bueno, también tenemos el perro de la familia, en fin, unos dibujos muy entrañables que demuestran esa calidad que tenía como dibujante, como retratista. En esa primera formación, hemos dicho que el padre les va a durar poco, por desgracia. A los 5 años de nacer, Gustavo Adolfo va a fallecer. Su hermano Valeriano, que va a ser realmente su gran apoyo, nace 3 años antes. Bueno, pues se van a quedar huérfanos muy pronto de padre, ¿no? Hemos dicho uno tenía 5 añitos, el otro tenía 8. Y los primeros estudios de estos niños sabemos que se ubican en un colegio ya desaparecido, que es el Colegio San Francisco de Paula, ubicado en la calle Jesús del Gran Poder, y el cual, bueno, pues hoy ocupa una clínica. Ese edificio, en esa calle Jesús del Gran Poder, hoy día, pues, es, como hemos dicho, una clínica, pero tiene una placa en la cual recuerda este hecho curioso. Es uno de los lugares, pues, interesantes de recordar en esa ruta de Gustavo Adolfo Bécquer. Paso previo, ese colegio, primeros estudios, a su entrada, su ingreso en el Colegio de Mareantes de San Telmo. Este realmente es el lugar que va asociado a la formación primera, a la formación temprana de Gustavo Adolfo Bécquer, Colegio de San Telmo, actual Palacio de San Telmo, evidentemente. Bueno, pues un lugar que en aquella época se dedicaba a acoger a niños de familias nobles, de familias importantes, preeminentes de la ciudad, que habían tenido algún tipo de problema económico, que se habían venido a menos, ¿no? Era un lugar interno, lugar para niños que ingresaban a temprana edad y que se convertían en futuros mareantes o navegantes. Bécquer va a ingresar aquí, pero va a tener la mala suerte, bueno, pues en el periodo en el que se está adaptando ya, que está integrado en este colegio, va a fallecer su madre, va a quedarse en una orfandad completamente total y absoluta, y bueno, pues además va a tener la desgracia de que al poco de fallecer la madre, cuando él ya tenía incluso buenas notas en latinidades, en estudios fundamentalmente de letras, va a ser suprimido el Colegio San Telmo por una real orden de la reina Isabel II. Esto, bueno, es un palo, un mazazo realmente increíble, ¿no? para la familia, ¿no? Porque, claro, te ves con unos niños huérfanos, sobre todo los pequeños, hemos dicho Valeriano y Gustavo Adolfo, que van a tener que ser acogidos por la familia materna, en este caso por María Bastida y Vargas, María Bastida y Juan de Vargas, que eran los tíos, en este caso maternos, van a acogerlos en su casa. Una casa que, por cierto, estaba cercana a la Alameda de Hércules. Hoy día, pues también tenemos un recuerdo, tenemos la fachada, además de una placa en ese lugar donde ellos vivieron, esa infancia triste en los primeros días, por quedarse huérfanos de padre y madre, y que además recibía un nombre muy peculiar, esa ubicación, esa calle, es la llamada Calle del Potro. Calle del Potro por una curiosa historia, un tanto legendaria, que tiene que ver con las famosas riadas o inundaciones que sufría la ciudad de Sevilla, que eran muy habituales, y en este caso pues la Alameda de Hércules era de los lugares primeros en inundarse, ¿no? Al estar próxima a la calle Potro, está cerca a la calle ancha de San Lorenzo, Conde de Barajas actual, y a la Alameda, bueno, parece ser que las aguas crecían tanto que en cierta ocasión trajeron un potro muerto, pues hasta el primer piso, a lo que sería el balcón, a la primera altura de la casa, se introdujo por el balcón, bueno, y quedó ahí esa leyenda, ese curioso episodio, incluso reflejado, parece ser una pintura mural, ¿no? De ahí el nombre Calle del Potro. Hoy, como curiosidad, hay que decir que la calle Potro ya no tiene ese nombre, fue cambiado al nombre de Ana Orantes, por esta señora que todos conocemos, para recordar bueno, pues ese asesinato que sufrió, ese hecho de la violencia de género, y haya quedado para la historia, ¿no? Van ligadas ambas historias pues a una casa beckeriana, ¿no? Nos vamos a continuar, vamos a seguir con este viaje en el tiempo y hablando un poquito más de la infancia de Bécquer, antes de saltar ya a su paso por Madrid y otras ciudades, es importante reseñar bueno, pues, cómo Bécquer interactuó con la ciudad que iba a cambiar a partir de 1868 e incluso antes, ¿no? Un detalle lo tenemos, por ejemplo, en el único puente que poseía la ciudad de Sevilla hasta entonces, el único lugar por el que se podía atravesar desde la margen izquierda a la margen derecha
pesquera del Guadalquivir. Estamos hablando del puente de barcas, el primitivo puente de barcas. Hay pocas fotografías, hay pocos testimonios y, bueno, pues en alguno de ellos podemos comprobar la inestabilidad, ¿no? Pues un poco que pudiera tener esta pasarela que duró prácticamente hasta el año 1852, que se estrena el nuevo puente de Triana, este nuevo puente de hierro, puente de Isabel II, el cual, bueno, pues va a tener como protagonista, entre otros, a Gustavo Adolfo Niño, ¿no? Bueno, pues en Triana sabemos que Bécquer se escapaba con sus amigos, Julio Nombela, por ejemplo, Narciso Campillo, eran sus amigos del colegio, a jugar, se escapaban a hacer travesuras, como es lógico. Tenemos alguna anécdota, por ejemplo, Gustavo Adolfo era un niño bastante tímido, bastante introvertido. Él no solía participar, por ejemplo, de esto de tirar piedras al río, de coger el barro. Él era más bien de ponerse a leer, según nos cuentan sus propios amigos, ¿no?, principales testigos. Era un chico que le encantaba dibujar, tenía unas grandes dotes para el dibujo y, bueno, pues en cierta ocasión sabemos que quiso pescar, ¿no? Preparó una caña con su cebo para intentar sacar algún tipo de pesca del Guadalquivir y, bueno, y nos cuenta la tradición, nos cuentan sus amigos que cuando sacó el pez y lo vio colear, lo vio moverse en esos estertores, le dio tantísima pena del animal que lo lanzó al agua, se echó a llorar y se juró que nunca más volvería a pescar, ¿no? Ahí pues tenemos un poco un ejemplo de cuál era la sensibilidad de este futuro poeta, ¿no? Estos serían los principales juegos y aficiones de Gustavo Adolfo Domínguez, que también, por cierto, tenía ya una inclinación importante hacia el teatro. Fue un hombre muy relacionado con el mundo del teatro. Crea una pequeñita obra de teatro con uno de sus amigos, con Narciso Campillo. Se va a titular Los Conjurados. Y también tenemos una novelita, pues un poco en el tono de Walter Scott, ¿no?, que era uno de los autores referencia del romanticismo, el famoso creador de la novela Ivanhoe. En cuanto al estudio de la pintura, porque hemos dicho que Bécquer era una familia de pintores, de Joaquín Domínguez Bécquer y de Pepe Bécquer, una gran tradición de pintores, pues bueno, vamos a tener un niño que va a estudiar en diferentes lugares, esos inicios en el mundo de las artes plásticas. Primero va a comenzar en el Convento de la Merced, actual Museo de Bellas Artes, y posteriormente va a pasar a los salones altos del Alcázar, del Real Alcázar de Sevilla. Parece mentira, pero Gustavo Adolfo Bécquer y Valeriano, su hermano, estudiaron en el Alcázar, curiosamente, en un estudio de pintura que tenía allí su tío Joaquín Domínguez, hemos dicho, pintor vinculado a la corte, a los reyes. En esos salones altos pues va a permanecer entre 1851 y 1852 aproximadamente, que va a ser además un año, como hemos dicho, importante para la ciudad de Sevilla. Y va a ser importante, bueno, pues porque la configuración, ahora veremos, va a cambiar radicalmente el estilo, las formas de la ciudad. Pero antes de llegar a eso me gustaría hablar de un personaje femenino que es fundamental en la vida de Gustavo Adolfo, que es Julia Cabrera. Es una mujer que ya aparecía vinculada a la familia de los Bécquer porque su hermana estaba casada con Estanislao, el primogénito, el mayor de los Bécquer. Se ve que los hermanos, bueno, pues conocían a las otras chicas de la familia. Esta familia vivía, además, en un sitio importante de la ciudad de Sevilla, concretamente en la calle Velázquez, en un edificio, en una casa que hoy día ocupa la Casa del Libro. Seguro que todo el mundo conoce la Casa del Libro, calle Velázquez en Sevilla, en el centro. Y bueno, pues parece ser que allí habitaba la que pudiera ser la primera novia oficial del poeta, según los estudios de Rafael Montesinos, una figura, bueno, fundamental para entender a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?, sobre todo a partir de su obra Biografía e Imagen, ¿no?, un ensayo, una biografía única sobre este escritor, ¿no? Julia Cabrera, bueno, pues es la primera novia, digamos, oficial, aunque sí que es cierto que Santiago Montoto, ya tenemos un estudio a inicios del siglo XX que nos dice que pudo haber un amor antes, un poquito más adolescente, en la calle Santa Clara, un poco a las espaldas de la parroquia de San Lorenzo, el lugar donde vivía, donde realmente hacía vida esta familia Bécquer, que pudo pues conquistarle el corazón, ¿no? Esto lo sabemos a partir de ese diario juvenil descubierto por Santiago Montoto y luego puesto en circulación por Dámaso Alonso en las páginas del diario ABC. Y bueno, pues es muy curioso. Es muy curioso porque esta chica
de la cual no sabemos el nombre, él la denomina la joven de la calle Santa Clara, pues va a tener un episodio precisamente en el puente de Triana el día de su inauguración. Estamos hablando del año 1852, cuando Sevilla pues, se abre a la modernidad, ¿no? En cierto modo, pues, con la creación de su primer gran puente, ¿no? Igual que en el año 1992 vamos a tener los nuevos puentes de Sevilla, el de la Barqueta, el del Alamillo, etcétera. Pues el puente de Triana marca un antes y un después, este puente dedicado a Isabel II, la reina en ese momento en el trono, o puente de hierro, como se le conocía popularmente, y va a convertirse en un auténtico icono de la modernidad, ¿no? Bueno, pues se sabe que hubo una gran fiesta con presencia del alcalde, del obispo, hubo una procesión y allí parece ser, por el diario juvenil de Gustavo Adolfo Bécquer, que es donde se encuentra con ese amor, con esa chica que, bueno, que va a partir, parece ser, de Sevilla al norte y le va a dejar hecho un mar de lágrimas, ¿no? Son esos primeros amores de un joven que continuamente va a tener pues, como referencia, como uno de los temas fundamentales, pues el anhelo, el amor, pero además un amor quizás que no tiene nombres propios, ¿no? Muchas veces un amor evocado, un amor casi caballeresco, podríamos decir, ¿no? De esa amada a la que no puede alcanzar, ¿no? Que podríamos intentar identificar pues, con los usos castellanos antiguos, casi medievales, pero que por otro lado también se ponen en la línea de esa nueva poesía modernista, simbolista, que va a dar apertura a los grandes nombres, a las grandes voces ya del siglo XX. Bueno, pues ¿cómo era el joven Bécquer? Hemos hablado un poquito de sus aficiones, pero no sabemos cómo era físicamente. Bueno, hay algún retrato, todo el mundo conoce la famosa imagen de Bécquer, pintado por su hermano Valeriano, que se conserva en el Bellas Artes de Sevilla, pero el auténtico Bécquer pues era un chico, bueno, pues según sus amigos, bastante introvertido, pero bueno, con buena presencia. Parece ser que su madrina Manuela Monejay, que hemos dicho que era de ascendencia francesa, pues le compraba ropa, era un chico huérfano, pero iba siempre bien vestido. Solía además acudir con ella a círculos intelectuales interesantes, por ejemplo, descubre el mundo de la ópera, va a descubrir pues, bueno, pues, una cultura que le va a influir mucho en sus años posteriores. Uno de sus grandes compositores, de los favoritos de Gustavo Adolfo Bécquer, es Donizetti. Bellini, Donizetti son los grandes compositores de la ópera de entonces. Óperas que él podía ver representadas en el Teatro de San Fernando de Sevilla, que es un teatro realmente inaugurado pues, en esta época que estamos hablando, prácticamente rozando la segunda mitad del siglo XIX, y la cual, bueno, pues le va a permitir adentrarse en un mundo realmente interesantísimo, que luego va a dar pie a dibujos, a poemas, a leyendas, el mundo de la música, el gusto por la estética, y que vamos a ver en obras como Historia de los Templos de España, en sus crónicas del contemporáneo, del Museo Universal, etcétera. Dentro de este estilo, bueno, pues tenemos incluso dibujos, ¿no? Dibujos, hemos dicho que Gustavo Adolfo, antes que poeta, escritor, fue también dibujante, y bueno, dibujos prácticamente inéditos para el gran público, ¿no? Bécquer dibujaba muy bien, muy bien. Recibió, como hemos dicho, una formación de su tío, también de Cabral Bejarano, un gran pintor de la escuela sevillana de la época, y bueno, pues lo podemos ver reflejados en dibujos que recuerdan pues esas aficiones, por ejemplo, operísticas. Y también hay que destacar en esta primera formación del joven Bécquer su gusto por el flamenco, su gusto por lo que serían las raíces populares de su tierra, y que luego pues vamos a ver reflejadas en sus rimas, por ejemplo, ¿no? La seguidilla, el ritmo de la seguidilla, esos cantes hondos, él los va ya a vivir en sus primeros tiempos en Sevilla, va a ser un gran aficionado a la guitarra. También sabemos que tocaba el piano, y va a ser un poquito la combinación de esa música culta, la música del piano y la música de la guitarra, la más popular, un poco pues las que van a crear ese proceso de mistificación en este artista total, porque realmente le gustaba la música, la pintura, la poesía, el teatro, prácticamente cultivaba todas las artes, y bueno, pues que van a convertirlo en el futuro icono que va a ser Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?
Esta época sevillana, esta época maravillosa, también un poquito teñida de amargura por la muerte de sus padres, va a concluir en el año ya 1854, cuando él cumple la mayoría de edad, 18 años, y va a dar el salto a una ciudad que para él era un poco pues la idea del progreso, la idea del ir a más, de dar un paso más en su vida, de convertirse en un gran periodista, que es el caso de Madrid, ¿no? Damos el salto a Madrid, estamos en el año 1854, y la Madrid que recibe a Gustavo Adolfo Domínguez Bastida no es la Madrid que él esperaba. Es una Madrid bastante sucia, bastante insalubre, es una Madrid caótica, no es esa ciudad que bueno, pues idealizan quizás los jóvenes, tanto Narciso como Julio, sus mejores amigos, ya parece ser que estaban en Madrid o habían frecuentado Madrid. Pues él se anima a viajar con unos duros en el bolsillo que le aporta su tío Joaquín Domínguez Bécquer y bueno, pues va a intentar iniciar una carrera como periodista en Madrid. Los primeros tiempos van a ser difíciles, van a ser indudablemente difíciles, hasta que va a llegar pues uno de sus grandes primeros encargos, que va a ser la historia de los templos de España, que es un libro en el cual va a colaborar, va a ser una de las primeras grandes colaboraciones de Gustavo Adolfo con su hermano Valeriano, y en este caso para recorrer pues toda la geografía española en busca de los grandes templos, las grandes iglesias, las grandes construcciones góticas, románicas, y que, bueno, pues que representan el gran pasado del patrimonio español. Bueno, pues un proyecto precioso. Parece ser que la reina Isabel II fue de las primeras en suscribirse a este proyecto, que recordaba un poco a Chateaubriand, uno de los autores que va a leer Bécquer en la biblioteca de su madrina Manuela Monejay, y que por desgracia, pues bueno, pues se abortó. Duró muy poco el proyecto. Él había pasado ya unas grandes penurias en sus primeros tiempos en Madrid, y cuando parecía que había encontrado pues, un proyecto interesante que le permitía explorar, le permitía explotar, ¿no?, su talento, pues se ve que esto, por desgracia, bueno, pues concluyó antes de tiempo. La historia de los templos de España pues da lugar, su cancelación, a una etapa complicada que además va a coincidir con una enfermedad grave, una enfermedad importante. Gustavo Adolfo va a ser un hombre enfermo prácticamente desde los 18, 19 años ya hasta su muerte. Vamos a ver que van a ser varias las enfermedades que le van a amenazar, pero bueno, pues una grave, ahora exploraremos cuál puede ser, hay ciertas teorías sobre ello, pero coincide el año 1858, en su peor momento, bueno, pues con la irrupción de uno de los géneros que le va a convertir en un icono universal. Estamos hablando de las leyendas, ¿no? Las famosas leyendas de Bécquer, que comienzan con El caudillo de las manos rojas, que es la primera que se publica, concretamente en el periódico La Crónica, y bueno, pues la va a conseguir esta colaboración Rodríguez Correa, uno de los grandes amigos de Bécquer en Madrid, fundamental para entender la obra de Bécquer, su publicación, su irrupción en la intelectualidad madrileña, y bueno, se va a convertir en una especie de pequeña novelita por entregas. Era un simple relato, una leyenda, pero se hizo en varias entregas a lo largo del mes de mayo y de junio de ese año, es 1858, ¿no? Va a coincidir también esta época de la enfermedad de Bécquer, la cual tiene incluso Valeriano que acudir desde Sevilla a Madrid para auxiliarlo, con el conocimiento de dos mujeres fundamentales en su recorrido vital, ¿no?, podríamos decir. Son las hermanas Josefina y Julia Espín. El nombre Julia, curiosamente, es el nombre realmente más importante, femenino, relacionado con Gustavo Adolfo Bécquer. Hemos dicho que Julia fue su primera novia oficial, en este caso en Sevilla, Julia Cabrera. Julia Espín va a ser, parece ser, la primera gran musa poética que va a tener Gustavo Adolfo Bécquer. Ahora veremos por qué. Y luego va a haber otra Julia importante en su vida, como va a ser Julia Bécquer, hija de Valeriano y sobrina apadrinada en este caso por Gustavo. Bueno, pues las hermanas Josefina y Julia Espín, parece ser que él las conoce cuando va paseando por la calle, por Madrid, ¿no? Ellas vivían en la calle del Perro, esquina calle Santa Justa, número 30. Él era un hombre convaleciente de esa enfermedad que ahora entraremos en materia para conocer, y que, bueno, pues parece ser que se asomaban al balcón. Él las describe en sus escritos, lo habla con su amigo Narciso Campillo como unas mujeres de una extraordinaria belleza. Eran bastante jóvenes, sabemos que Josefina tenía en torno a los 17, 18 años y su hermana Julia era un poquito menor, y bueno, prácticamente él se prenda de las dos hermanas y, bueno, pues va a intentar durante un proceso pues muy especial de su vida, va a intentar entrar a conocerlas, a cortejarlas, etcétera, ¿no? Bueno, pues a esto le va a ayudar también su amistad con Rodríguez Correa,
que va a permitir que entre en sus visitas, en las visitas a la casa de los Spin. El padre era un hombre muy bien relacionado, con grandes conexiones con el mundo de la música, y de hecho las hermanas van a tener cualidades musicales, van a acudir mucho pues, al Teatro Real de Madrid. Tanto Josefina como Julia cantaban pues estilo lírico, y en el caso de Julia incluso va a ser profesional después en un futuro, ¿no? Va a llegar a cantar en la Scala de Milán. Su hermano, eran 4 hermanos, 3 chicas, un chico, él también será director de orquesta, será un músico importante, y bueno, van a realizar una carrera lírica interesante que, bueno, por desgracia se va a abortar, según cuentan algunos biógrafos, en Rusia, cuando Julia pierde la voz, y a partir de ahí termina su carrera. Pero bueno, en relación a los Becker, podríamos decir que estos dibujos que circulan, que hoy día se conservan en la Biblioteca Nacional, pertenecen al álbum que Julia va a ofrecer pues, a los visitantes ilustres que llegan a su casa, ¿no? Visitantes entre ellos, pues este Gustavo Adolfo, este chico que la corteja. Parece ser que primero pues, intenta algo con la hermana, luego lo hace con Julia, primero Josefina, luego Julia, pero bueno, parece ser que ninguna de las dos le hace mucho caso. Y él va a sufrir mucho por esta razón, va a intentar en todo momento pues, acercarse a esta familia, no solamente ya por el hecho amoroso, sino en su intento, evidentemente, de medrar en una sociedad complicada, de ascender un puesto social, y bueno, pues va a tener poco éxito, la verdad. Además, bueno, pues queda una frase para la historia un tanto triste, que es la que le refiere Julia a Becker posteriormente, ¿no? Cuando le preguntan por él, que es la famosa frase: Becker era un hombre sucio. Es curioso esta frase, Becker era un hombre sucio, recogida por sus biógrafos, que bueno, pues han intentado interpretar de diversas maneras, ¿no? Por un lado, pues nos acude a la mente rápidamente la estética, ¿no? El aseo personal, la higiene, ¿no? ¿Era realmente Becker un hombre sucio? Bueno, pues Narciso Campillo, en un texto titulado Cartas y poesías inéditas, dirigidas a don Eduardo de la Barra, nos dice que fue un hombre desgraciado, nos dice que eso influyó en su carácter melancólico, en su carácter altivo, y que era descuidadísimo hasta en el aseo de su persona. Fijaros, esta descripción, la verdad es que sorprende, ¿no?, de Gustavo Adolfo Becker, dicha por su propio amigo, Narciso Campillo. Hay biógrafos, hay estudiosos que niegan, dicen que Narciso es un envidioso, que realmente lo que está es atacando a este amigo con el cual compite siempre. En la historia Campillo prácticamente ha quedado como un nombre ligado a la figura de Becker. No lo sabemos muy bien porque el caso es que tenemos otros testimonios contrarios, como vamos a ver ahora. Bueno, pues ese desaseo parece ser que repugnaba a Julia Spin. Tanto es así que ella llega a decir una frase que se recoge, que dice: tal vez conmoviera más a mi corazón si afectara menos a mi estómago. Bueno, pues una frase un tanto dura, ¿no? Una mujer bastante cruel, o al menos así la ha visto esta historia, estos beckerianistas que han estudiado esta etapa del escritor, del poeta, y bueno, pues fue recogido en una entrevista a Manuel de Palacio, uno de los biógrafos, ¿no?, de esta etapa de Becker. Sin embargo, tenemos otro testimonio. Eran 2 amigos. Estaba por un lado Narciso, por otro lado Julio Nombela. Julio Nombela, por ejemplo, nos dice que era un hombre pobre en sus primeros tiempos. Después ya no lo sería. Pero que era aseado, que era pulcro, que cuidaba su escasa y sufrida ropa, pero que lo hacía de manera maquinal, ¿no? Era algo realmente maquinal, porque era un hombre que estaba normalmente en ensoñaciones, ¿no? En ensoñaciones, en ideas que van a dar pie pues, a sus leyendas, a sus poemas, etc. Y tenemos un testimonio, además, muy interesante, quizás definitivo, que es de Russell Siebold, uno de los grandes estudiosos de Becker, que nos comenta que existen fotografías de cuerpo entero, como vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, Julia Spin es su gran musa. También se conservan fotos, más allá de los retratos, pero las más interesantes, las menos conocidas probablemente sean las fotografías de Becker. Y en las fotografías de Becker, de un joven Becker, podemos apreciar a un hombre que viste pues muy bien, viste con un corte de traje fino, viste con la corbata atada con el mayor recato y el mayor esmero. Tenemos además la mano en el chaleco, que era la manera en la cual se solían retratar los grandes caballeros de la época, ¿no? El bastón, el uso del bastón, el uso del sombrero, en fin, un hombre que cumple bastante con las normas de aseo, de cuidado personal.
Como bien dice con ironía Siebel, si realmente era un hombre sucio, el día que acudía al retratista acudía muy limpio, ¿no? Es un poco la anécdota, la ironía, ¿no? Porque ya les digo que en estos retratos vamos a ver a Becker pues, con una imagen muy distinta a la que nos ofrece Valeriano en la famosa pintura que se conserva hoy en el Museo de Bellas Artes. En todo caso, es una época complicada, hemos hablado de enfermedades y hay que nombrar una enfermedad fundamental que es la sífilis, ¿no? ¿Fue Becker un ilustre sifilítico, como ha llegado a decir algún estudioso? Puede ser. El caso es que frecuentaba, se sabe, hay bastantes indicios que frecuentaba el mundo de la prostitución madrileña, lo cual tampoco era algo ajeno, ¿no?, a los grandes nombres, a la gente intelectual, a la aristocracia. Era una Madrid pues, llena de prostitución prácticamente desde el siglo XVII. Sabemos que ya en el XVIII, con Carlos III en el trono, había más de 1.500 prostitutas en Madrid, con lo cual no era raro, ¿no?, verlos en casas de latrocinio. Y aquí en este caso pues, tenemos a Becker pues frecuentando probablemente después del despecho, ¿no?, con las hermanas Spin, con Josefina, con Julia fundamentalmente, que pudieron inspirar las primeras rimas, pues frecuentar estas casas. Hay una rima que es bastante definitoria, la rima 55, uno de los poemas menos conocidos, menos populares de Becker, que dice: entre el discorde estruendo de la orgía acarició mi oído, como nota de música lejana, el eco de un suspiro. Fijaros la palabra orgía, ¿no?, una palabra que, bueno, pues relacionamos poco a lo mejor con ese Becker romántico, ese Becker onírico, pero que sin embargo aquí nos está dando a entender que, bueno, pues era un hombre con unas ideas un tanto pues, más eróticas de lo que podríamos suponer, ¿no? También tenemos otro texto en el cual pues, se nos habla de la adorada de un día. La adorada de un día, rima 50. Bueno, adorada de un día, ya sabemos, la mujer con la que estás un día, pues probablemente una prostituta, ¿no? Esto pues va a dar lugar a que los estudiosos cataloguen esa etapa, 1858-59, con una gran enfermedad relacionada con una venérea, en este caso con la sífilis. ¿Pudo ser la sífilis lo que echó para atrás a Julia Spin? Puede ser. La sífilis es una de las grandes enfermedades de la España del XIX, lo es ya prácticamente desde el XVI, pero es una enfermedad que da pie a mucha vergüenza y que, curiosamente, fijaros, la paradoja de la historia es la que va a llevar a que Becker conozca a la que va a ser pues, una de las mujeres de su vida, en este caso oficiales, va a ser su esposa Casta Esteban. Antes hay que mencionar que en el año 1860 bueno, pues va a conocer a un señor fundamental en su biografía relacionada con Madrid, con su obra, que es Luis González Bravo, un político importante, conservador. La familia de los Becker, otro dato curioso, era una familia conservadora, de ideas más bien conservadoras, y bueno, pues se va a juntar con este señor importante, en este caso en la oposición de Narváez, que era la política de entonces, liberales frente a conservadores, y que le va a abrir las puertas, por ejemplo, de un periódico importantísimo en la vida de Becker, que es el periódico El Contemporáneo, el cual llegará incluso a dirigir, ¿no? En El Contemporáneo va a publicar, por ejemplo, leyendas fundamentales que ahora mencionaremos, pero además ese año 1860 es el año en el que nace Julia Becker, que es su sobrina. Hemos dicho que es uno de los personajes importantes, no solamente ya por el cariño que despierta en Gustavo Adolfo, su primera sobrina, sino por el hecho también de que en un futuro se va a convertir un poco en la albacea de su testamento emocional. Es la que nos va a contar pues, detalles íntimos de la vida de Gustavo Adolfo que serán recogidos por Rafael Montesinos. Pasamos del año 1860 pues, a un hecho fundamental, que es también, pues, antes de conocer a Casta Esteban, es su relación con una muchacha llamada Elisa Rodríguez Palacios. Hay muchas mujeres, muchos nombres ocultos, en una nebulosa, ¿no?, en la cual los nombres propios suelen aparecer poco, pero sí sabemos de Elisa Rodríguez Palacios, antes de entablar ya una relación formal con Casta Esteban, como una muchacha que pudo tener una relación con Becker, pero que su familia impidió. Rápidamente abortó, la apartaron de esa zona, de ese entorno del Teatro Real. Su padre era violinista en este teatro, y esta Elisa Rodríguez Palacios parece ser que es obligada a marchar a Hellín, Albacete, para, pues en este caso, alejarse de un poeta pobre y enfermo, ¿no?, que es lo que era en aquel momento Gustavo Adolfo Becker. También un aspirante a periodista, ojo, periodista, que es realmente la profesión que tiene Becker. Becker jamás vivió de la poesía ni de las leyendas, vivió realmente del periodismo y de otro tema, otra labor que ahora vamos a comentar en breve y que también le va a proporcionar pues, su amistad con González Bravo.
Casta Esteban es un personaje importantísimo en la biografía beckeriana, va a ser su mujer, él la va a conocer curiosamente en la consulta de un médico, don Francisco Esteban, un médico especialista en enfermedades luéticas, enfermedades venéreas, lo cual bueno, nos da una pista importante sobre realmente qué tipo de gran enfermedad pudo tener Becker. Siempre se habla de la tuberculosis. Es cierto que tuvo problemas de pulmón, problemas de muchos tipos, pero la venérea parece ser que la acompaña siempre, acude a la consulta del doctor Esteban en Madrid y allí conoce a su hija, que era 5 años menor que él, era un poquito más joven y que rápidamente pues, van a tener también un ardor, una relación un tanto apasionada y que va a dar lugar pues, a una posterior boda. Ella nace en Torrubia del Campo, se conserva hoy día su casa, tenemos la casa museo, Torrubia del Campo, pues provincia de Soria. Es muy importante la vinculación de Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, de este personaje real con Soria, con toda la provincia. Y además de Torrubia, bueno, pues ahora hablaremos también de Noviercas y otros lugares. Pero nos vamos a situar en Madrid, pues en el año 1861, cuando en la iglesia, concretamente en parroquia de San Sebastián de Madrid, se va a casar esta pareja, Gustavo Adolfo y Casta Esteban, y bueno, pues van a tener un matrimonio, si tuviéramos que definir una palabra, un matrimonio difícil, un matrimonio bastante complicado, del ardor inicial, del amor pasional del principio, pues pasan a unas desavenencias que van a dar lugar a muchísimos problemas, ¿no? La familia, el matrimonio va a tener 3 hijos, el tercero en unas circunstancias un tanto complicadas, pero antes de ello deberíamos hablar un poquito de Casta. ¿Cómo era Casta Esteban? Bueno, pues una mujer, según los testigos, según Julia Becker, guapa, una mujer guapa, una mujer que procedía de una familia de bienes, una familia que tenía posibles, pero parece ser que bastante tacaña, avara, según comentaba su sobrina, la sobrina de Gustavo Adolfo, y que tenía además algo en la cara de desagradable, ¿no? Algo trágico, ¿no? Según un testimonio de Julia Becker, ¿no? Hay poco testimonio de Casta, solamente una rima dedicada nos da a entender, de las muchas rimas que escribe Becker, solo una dedicada a su mujer nos da a entender que, bueno, pues no hubo conexión en este matrimonio jamás y esas desavenencias llegarán a mayores después, posteriormente, ¿no? Esta relación con Casta va a llevar a Becker a Soria, le va a llevar pues, a lugares como Noviercas. Hace poco el ayuntamiento compró la casa donde la familia Becker pasó temporadas. Sabemos también que un tío de Gustavo Adolfo Becker, el tío Francisco, el tío Curro, se instaló también en Soria. De ahí la vinculación con esta maravillosa capital, esta ciudad castellana. También pues ese gusto por lo gótico, por lo templario, el gusto por el románico, el gusto por todo lo que es esos ambientes sombríos, de espectros, tienen mucho que ver con las leyendas sorianas, es un lugar fundamental y se nos dice en la historia que ya en torno al año 1859 Valeriano y Gustavo Adolfo Becker podían haber frecuentado por primera vez Soria, una Soria vinculada pues a grandes poetas de la historia, ¿no? El primero de ellos que nos viene a la cabeza es Becker, pero posteriormente va a tener también a Antonio Machado y va a tener, por ejemplo, pues a Gerardo Diego, ¿no? El río Duero, la ermita de San Saturio, lugares realmente evocadores, o por ejemplo el Monte de las Ánimas, que va a quedar reflejado en esa famosa leyenda, pues nos da pie a imaginarnos a Becker en este lugar tan especial de nuestro país, que es Soria. De esa época, por supuesto, pues surgen esas leyendas, surge también el rayo de luna, surge también en torno al Moncayo, el próximo Moncayo, que será la siguiente etapa de Becker, la Corza Blanca, los ojos verdes, la promesa, grandes leyendas que, bueno, pues van a convertirlo realmente en una figura universal, ¿no? El paso por el Moncayo es fundamental, el paso por Tarazona, por el Trasmoz. Estamos hablando de una zona de Aragón que va a dejar pues, para la posteridad el nombre de Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Su paso por allí. Lo situamos en el monasterio de Veruela en el año 1863. Parece ser que para recuperarse de esas enfermedades que pudo tener, enfermedades venéreas, enfermedades pulmonares, era un hombre bastante quebradizo, y bueno, pues se retira a Veruela, donde le alquilan una celda prácticamente monacal, para vivir tranquilo, en paz, sosegado y poder recuperarse. Hasta allí, hasta Veruela, hasta este monasterio, llegaban pues intelectuales de la alta sociedad aragonesa y también artistas, y él va a acudir con Valeriano, ¿no? Tenemos pues
algún ejemplo en los dibujos en el cual vemos a Becker leyendo, reposando, tomando apuntes del natural. Tanto él como su hermano, pues hemos dicho que practicaban mucho esto del dibujo del natural. Y bueno, pues allí van a surgir además unas obras fundamentales que se van a publicar primero en prensa y que luego se van a convertir en uno de los testimonios de estos años beckerianos en el Moncayo, como son las cartas desde mi celda. Esto es algo fundamental, poco conocido, del Becker más popular. Siempre se habla de las rimas y las leyendas, pero las cartas desde mi celda, desde la celda del monasterio de Veruela, es donde Becker va a hablar de todas estas experiencias y estas tradiciones locales, este folclore que él recoge del Moncayo, de Trasmoz, por ejemplo, las brujas, ¿no? Es muy interesante la relación que tiene Becker con las brujas. Va a conocer historias, por ejemplo, de hechicería, de la tía Casca, que es una de las brujas populares de Trasmoz, y bueno, pues van a dar lugar pues una literatura realmente gótica, una literatura que lo va a convertir pues en una figura ya destacada, en este caso del periodismo, porque hay que insistir una vez más que Becker no va a publicar nunca un libro en vida, salvo esa historia de los templos de España, ese proyecto inacabado, y no será hasta su posterior muerte cuando sus amigos reúnan, como comentaremos, todas las obras y le darán luz pública, ¿no? Así que esas brujas, ese entorno lúgubre, sombrío, extraño, pues todos estos términos aparecen ya en las leyendas, en esta obra beckeriana, también en Desde mi celda, 9 cartas concretamente, que van a ser publicadas, en este caso en la prensa, y que posteriormente, bueno, pues ya aparecerán con el tiempo en las librerías, ¿no? Pero tenemos otra etapa importante. En el año 1864, de nuevo etapa madrileña, Becker retorna a Madrid, bueno, va a ser convertido prácticamente en director de este periódico, un periodo que por desgracia duró poco, duró únicamente hasta el año 1865 el proyecto, apenas un lustro. Y bueno, pero que le va a dar la posibilidad a Gustavo Adolfo Domínguez Bastida de ejercer esa profesión, que, bueno, para la que él tenía un gran talento, que era el periodismo, ¿no? Además va a entrar a trabajar como censor de novelas, un aspecto poco conocido de la vida de Gustavo Adolfo, ¿no? Censor de novelas, fijaros qué curioso. Y lo más paradójico y lo más interesante es que no se conserva ningún registro, ninguna novela censurada por Becker. Bueno, han llegado a contar algunos estudiosos que pasaba ese sello que se utilizaba para aprobar o no aprobar las novelas. Ya sabemos que hay una tradición larga de censura en España. Él se la cedía a sus propios amigos, a conocidos escritores, para que ellos lo utilizaran, para que ellos mismos se aprobaran su novela, con lo cual, bueno, pues no existía censura, ¿no? No pasó por mano de Becker ninguna censura. Él no ejerció ningún obstáculo, no presentó ningún problema a esas publicaciones. De ahí, pues un poco la flexibilidad, la sensibilidad que tenía este escritor, ¿no? Año importante también, el año 1866, empiezan las colaboraciones con el Museo Universal, otra publicación importante dentro de la periodística de Becker. Es el año también de publicación de novelas, de leyendas, mejor dicho, bueno, que son icónicas dentro de la producción beckeriana, ¿no? Estamos hablando de La Jorca de Oro, estamos hablando del Monte de las Ánimas, situada en Soria, como hemos dicho, o de Maese Pérez el organista. Y vamos a entrar un poquito brevemente a hablar de esta leyenda de Maese Pérez el organista, que además tiene una vinculación, bueno, pues como sabemos, directa con Sevilla y también con la provincia, como es el caso de este lugar donde nos encontramos, de Alcalá del Río, donde desde hace 9 años se viene representando una versión teatral en la iglesia parroquial. Maese Pérez el organista es una leyenda sevillana, es el subtítulo que le coloca a Gustavo Adolfo cuando la compone, y bueno, pues nos lleva hasta el convento de Santa Inés, situado en el centro de Sevilla, donde pues un hombre de 76 años, ciego de nacimiento, muy humilde y querido por todos, bueno, pues se dedicaba a tocar el órgano, era el organista de esa iglesia, convento de Santa Inés, y que cuando toca, cuando interpreta esas piezas musicales, parece ser que todos callan para escucharlo. Bueno, contienen incluso la respiración, se nos dice, ¿no?
En Nochebuena, en un momento importante del año de la liturgia, pues parece ser que durante la Misa del Gallo, que Maese Pérez, mientras está interpretando pues una pieza al órgano, muere mientras interpreta, mientras toca el órgano. Su hija da un grito desgarrador y a partir de ese momento pues comienza realmente el misterio, ¿no?, de esta leyenda. Una leyenda que no quiero desvelar para aquellas personas que no la conozcan, pero que tiene elementos fantasmagóricos, elementos espectrales, de misterio, de sublimación por la música. Es un tema muy interesante, ¿no?, el de Maese Pérez el organista, y que bueno, pues aquí tenemos la suerte en Alcalá del Río de ver representadas prácticamente todas las Navidades o todas las fechas de diciembre cercanas a la Nochebuena, como ocurre, como se desarrolla en la leyenda, y que aquí en Alcalá, bueno, pues está representada por las compañías Luz Diligencia Teatro, Mairami, y también con la colaboración de Alquimia Musicae, dirigida por Abraham Martínez, que es el que suele representar el papel de Maese Pérez. Por cierto, hay que decir de Abraham Martínez que es el organista del montaje teatral. Él toca de verdad el órgano, y es que no solamente interpreta, no solo es organista, sino que también es organero. Organero quiere decir la persona que trabaja con el órgano a nivel artesanal, que lo restaura, que se encarga de afinarlo, que colabora en el proceso, y que además, pues bueno, pues hay que decir que fue el gran restaurador del famoso órgano que menciona la leyenda, el órgano de Santa Inés, que está presente en la leyenda beckeriana, ¿no? Así que el día 23 de diciembre, mañana mismo, aquí en la iglesia parroquial de Alcalá del Río, aquellos que lo deseen van a poder por 9º año consecutivo disfrutar de Maese Pérez el organista, gracias a la Casa de la Cultura, al Ayuntamiento de Alcalá, a la colaboración de la Diputación de Sevilla. Las entradas son gratuitas, se pueden recoger las invitaciones tanto en la Casa de la Cultura como en la propia iglesia, en caso de haber existencias. Este año, pues con la pandemia, evidentemente serán menos las entradas, el aforo será más reducido, pero yo les invito a disfrutar de esta leyenda, si no este año, el que viene, porque ya es una tradición en Alcalá del Río. Así que Maese Pérez el organista, muy presente en este lugar. Nos vamos corriendo hasta otro momento importante, ya el año 1868, que es el año del desastre. Ya nos queda poco para los estertores finales, para el último momento de Gustavo Adolfo, pero hay que mencionar este año, el año 1868, que yo he titulado El desastre, un poco en este recorrido, porque es el año en el cual pues, Sevilla va a sufrir esa revolución gloriosa. Bueno, afecta a Sevilla, a Madrid, a todo el conjunto español, pero que en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer va a ser especialmente trágico, y por varias razones. El libro de los Gorriones es la primera aproximación de Gustavo Adolfo Bécquer a la poesía a nivel de publicación, ¿no?, de libro que él tiene vocación e intención de publicar. Este manuscrito, Libro de los Gorriones, que recoge todas las poesías que hoy día conocemos de Bécquer, Tu pupila es azul, Poesía eres tú, Las oscuras golondrinas, en fin, todos los poemas famosos beckerianos. Ese manuscrito único es entregado a Luis González Bravo, este político conservador que va a introducir a Bécquer en los círculos intelectuales de Madrid y le va a proporcionar un trabajo. Pero en el año 1868 tenemos un hecho realmente trágico, que es la revuelta, esa revolución llamada la Gloriosa en Madrid, que va a destronar a Isabel II, la va pues, a obligar a marchar al exilio y bueno, pues va además a provocar una gran revolución, una gran revuelta, valga la redundancia, en la capital de España, que va a llevar al traste con ese proyecto de Bécquer, ya que parece ser que prende fuego en la casa de González Bravo, donde se conservaba el manuscrito del Libro de los Gorriones, y se va a perder trágicamente para siempre. Bécquer se va a quedar sin su gran libro. Claro, se podrá preguntar todo el mundo cómo entonces tenemos hoy día las rimas. Bueno, va a ser una especie de reelaboración que Gustavo Adolfo va a realizar. Muchos biógrafos coinciden en que fue en Toledo, que es el lugar donde también, entre comillas, se va a exiliar o autoexiliar Gustavo Adolfo después de este desastre. Se queda sin trabajo al ser depuesto del cargo Luis González Bravo. Pierde, evidentemente, el Libro de los Gorriones, y ya en Toledo, que es donde se va a trasladar con su hermano Valeriano, es donde va a intentar, pues, de nuevo, reconstruir de memoria estos poemas.
Esto coincide además con el desastre emocional de la familia Becker. Desastre emocional porque el matrimonio ya hace aguas definitivamente, ¿no? Gustavo Adolfo Becker, hemos dicho, tiene desavenencias con Casta Esteban desde el principio de su relación, pero es que aquí ya se va a materializar. Se sabe que Casta Esteban es infiel a Becker. Parece ser que con un novio anterior, Hilarión Borovia, alias el Rubio. Han contado algunos biógrafos que fue un bandolero, un hombre que, bueno, pues tenía una actividad un tanto delictiva y, bueno, pues el desastre, lo que es el agua, esta gota que colma el vaso de la paciencia de Becker es que ella se queda embarazada por tercera vez y todo apunta a que ha sido hijo de esta relación de infidelidad, esta relación adúltera con Hilarión Borovia. Bueno, pues el desastre hace que Becker y su hermano, Gustavo Adolfo y Valeriano, marchen a Toledo, se instalen en Toledo y que tengan allí, bueno, pues una estancia un tanto dura, un tanto triste, alejados de Madrid y alejados pues prácticamente de esos privilegios que habían vivido durante un tiempo. Toledo es una ciudad importantísima en la producción beckeriana, lo es para sus leyendas, lo es también para la estética de esa producción, va a influir mucho en Becker, de hecho podríamos decir que es la ciudad probablemente que más le gustó a nivel estético, a nivel patrimonial de todas las que conoció en vida. Él colaboraba mucho con su hermano a la hora de retratar a Toledo en los escritos, en las publicaciones. Valeriano solía ilustrar siempre, pues, todo lo que, o casi todo lo que su hermano escribía, y bueno, pues va a tener también una gran conexión Toledo con Sevilla, ¿no? En la mente artística de los Becker, siempre comparándolo, esta ciudad, esta Arcadia de la infancia, con esta nueva Toledo, que también fue, como todos saben, pues una ciudad fundamental de la historia de España. En Toledo, además, Becker parece ser que va a encontrar el amor, va a encontrar el amor, también un poquito la diversión, va a tener un episodio muy curioso, que nos queda reflejado como anécdota en el convento de San Clemente, en la portada, que es un autógrafo. Tenemos un autógrafo escrito a lápiz, una firma que dice Gustavo Adolfo Becker, fíjense qué curioso, en la portada de San Clemente de Toledo. Está a una altura considerable. ¿Cómo pudo subir Becker allí? Seguramente en una correría nocturna. Bueno, pues no lo sabemos. Hubo seguramente que usar una escalera. Pero han datado, han hecho análisis recientes a ese autógrafo beckeriano y la verdad es que es una rareza y una curiosidad conservarlo allí en Toledo, ¿no? Así que nos queda el paso físico de Gustavo Adolfo Becker y su hermano Valeriano por la ciudad de Toledo. Año difícil, hemos dicho, pero que también le va a traer el amor. Le trae el amor con Alejandra, o al menos eso intuimos, ¿no? A partir de sus poemas, a partir de una ilustración de su hermano Valeriano, de un brocal de un pozo, que tenían allí en la vivienda toledana. Y bueno, pues una chica que parece ser que fue a cuidar de los hijos, porque Becker y su hermano, ambos separados de sus mujeres, fijaros qué curioso, se trasladan a Toledo con los hijos. Las mujeres van por libre. Fueron unas mujeres un tanto adelantadas a su tiempo, vamos a decirlo así entre comillas, y los hermanos se hacen cargo, ambos hombres, de sus hijos. Y contratan, parece ser a esta chica, unos 15, 16 años, Alejandra, para cuidar de ellos y ayudarles un poco en la casa, ¿no? Parece ser que es el amor final, uno de los grandes últimos amores de Gustavo Adolfo Becker, esta Alejandra González Esteban, que era su nombre, que es la criada y también hija del demandadero de ese convento de San Clemente donde tenemos el autógrafo beckeriano. Hay una rima muy bonita que voy a brevemente a reseñar que dice: porque son, niña, tus ojos verdes como el mar, te quejas. Verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva, y verdes son las pupilas de las ouris del profeta. Ojos verdes, siempre los ojos verdes, Elisa Rodríguez Palacios, Casta Esteban, ojos verdes, azules quizás su hermana Josefina Espín, Julia Espín, el ojo verde, el ojo azul, ojos también que nos recuerdan un poco en ese color al estilo nórdico, al estilo europeo, de los extranjeros, de los viajeros, de esa literatura de Víctor Hugo, de Chateaubriand, de todos esos grandes autores que Becker va a leer, George Sand también, y que influyen en su posterior literatura, ¿no? ¿Pudo tener los ojos verdes Alejandra? No lo sabemos. Son evocaciones, algunos creen que fueron ciertas, otros que no. Ahí queda el misterio. Y vamos a ir ya terminando pues con esa última etapa en esa Madrid de finales ya del siglo XIX, concretamente 1869. Gustavo Adolfo Becker retorna a Madrid.
Tenemos, parece ser que un intento, un conato de reconciliación con Casta Esteban. Realmente esto va a afianzarse a partir del fallecimiento de Valeriano, que es uno de los momentos más duros, más complicados de la vida de Gustavo. La muerte de su hermano Valeriano, mayor que él 3 años, eran uña y carne. Dicen algunos expertos que uno de los grandes motivos del distanciamiento del matrimonio Gustavo-Casta fue precisamente la presencia continua de Valeriano, compañero de correrías, compañero de aventuras, de trabajo, de bromas, de todo tipo de chanzas, y esto, bueno, pues va a molestar mucho a Casta Esteban, y va a provocar que, bueno, pues cuando fallezca, lamentablemente, Valeriano Bécquer, parece ser que su mujer consigue de nuevo aproximarse a él, va a retornar al domicilio familiar, ya instalados en Madrid, concretamente en un lugar llamado la Quinta del Espíritu Santo, un pequeño hotelito, del cual, bueno, pues hoy ya prácticamente no se conserva nada, en una zona próxima a Las Ventas, a la Plaza de Toros de Las Ventas, que en aquella época pues no tiene nada que ver con la Madrid actual, y que, bueno, pues va de nuevo a suponer un momento de penuria, ¿no?, para esta familia que ya contaba con 3 hijos, ¿no? Bueno, pues tenemos una muerte, como hemos dicho, desdichada, 23 de septiembre de 1870, Valeriano Bécquer parece ser que muere de hepatitis. Bueno, pues una enfermedad, como todo el mundo sabe, muy contagiosa. Quédense con esta palabra hepatitis, con esta enfermedad, porque esto nos va a dar una pista de cuál va a ser la auténtica muerte de nuestro protagonista, ya que siempre se habla de la muerte de Bécquer por tuberculosis. Hemos hablado de la sífilis, ahora hablamos de la hepatitis. En fin, parece ser que va a haber un cóctel, ¿no? Un cóctel a la hora de poder diagnosticar con eficacia esa muerte real de Gustavo Adolfo Bécquer. Sí sabemos que Rodríguez Correa, que ese gran amigo, ese gran mecenas, ese gran apoyo que va a tener Bécquer en Madrid, siempre a lo largo de su vida, pues les va a llevar a un lugar especial de la capital de España, les va a llevar al barrio de Salamanca. Se apiada de esa situación lamentable de Bécquer en un hotelito, muerto de su hermano, enfermo, con grandes problemas personales, con una mujer con la cual no hay entendimiento, y bueno, pues se instala en el barrio de Salamanca, en la calle Claudio Coello, en un lugar importante de Madrid. Claudio Coello, ahora el número 7, se conserva esa casa. Y bueno, pues también tenemos una anécdota vinculada a estos últimos momentos de Bécquer, que es una noche fría del mes de diciembre de 1870, en que él, después de, bueno, pues un paseo, de seguramente alguna entrevista con algún amigo en Madrid y tal, una fría noche de diciembre, pilla una enorme pulmonía, una fuerte pulmonía, tras ir en la parte descubierta de un ómnibus. ¿Qué es un ómnibus? Bueno, pues una especie de autobús del siglo XIX de la época. Era un coche tirado evidentemente por caballos, un coche de caballos, pero bastante grande en capacidad, era público, y bueno, pues aquellas personas que no encontraban acomodo en la parte cubierta, en la parte de abajo, tenían que subir a la parte de arriba, descubierta. Esa fría noche de diciembre, un hombre ya con enfermedades, quebradizo, frágil, bueno, pues coge una fuerte pulmonía, lo cual le lleva a meterse en cama, y esto va a ser el principio del fin. Va a ser el principio del fin, con lo cual el 22 de diciembre de 1870 Gustavo Adolfo Bécquer va a fallecer en la calle Claudio Coello de Madrid. ¿Y de qué va a fallecer? Bueno, pues hemos dicho que tras arrastrar un importante historial de enfermedades, el médico que va a atenderle, el doctor Joaquín de Higuera, va a establecer un diagnóstico, el cual pues, nos habla de un grande infarto de hígado complicado con una fiebre intermitente, maligna o perniciosa. ¿Murió Bécquer de tuberculosis? Puede ser. ¿Murió Bécquer de sífilis? Puede ser. ¿Murió Bécquer de hepatitis? Probablemente. ¿O murió de las 3 cosas? El caso es que su cuerpo ya no pudo resistir más, es un poco como le ocurren a otras grandes figuras de la historia, no sabemos realmente qué ocurrió, hay un misterio en torno a él, pero sí sabemos que fallece ese día a la edad de 35 años, bueno, pues en la flor de la vida, ¿no? En la flor de la vida prácticamente, como le ocurre a su padre, todos los Bécquer mueren antes de los 35, y bueno, pues es una leyenda negra, una maldición que atañe a esta familia, ¿no? Primero lo hace su hermano, luego hace él, y bueno, pues tenemos un momento muy triste, pero al mismo tiempo muy misterioso, muy impactante, porque 40 minutos después del óbito, después de la muerte de Bécquer, en Sevilla se puede ver un eclipse de sol. Fíjense, un eclipse
parcial en este caso, de sol. Un hecho sobrenatural que nos va incluso a aumentar esa leyenda, a incrementar todo lo misterioso, lo sobrenatural que rodea la vida de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Ese eclipse que es visible también en la provincia de Cádiz, hay fotografías tomadas desde Jerez de la Frontera que se conservan en la prensa de la época y esta imagen que queda ahí para el recuerdo. Así que a los 40 minutos de su muerte, un eclipse que va a dar, que va a conectar además a Bécquer con la ciudad de su alma, con su ciudad de Sevilla. Bécquer es enterrado en Madrid, es enterrado en la Sacramental de San Lorenzo, un cementerio, bueno, pues que él ya profetizaba que iba a ser enterrado allí. Él no quería ser enterrado allí, quería ser enterrado en Sevilla, pero no fue fácil traerlo a Sevilla. Antes de esto, sus amigos, encabezados por Casado de la Lisal, Casado de la Lisal es uno de los grandes mecenas de estas publicaciones de las rimas y de las leyendas de Bécquer, bueno, pues va a reunirse junto con el ministro de Estado Manuel Silvela para buscar pues fondos para publicar estas rimas, estos poemas famosos de Bécquer, ¿no? Bueno, esto va a ser digamos, el epílogo, ¿no?, a esta trayectoria vital, a esta trayectoria artística del poeta, pero no el punto final, ya que al ser enterrado en Madrid, pues sus amigos, su entorno cercano de Sevilla, los intelectuales sevillanos, van a luchar porque Bécquer retorne sus restos a Sevilla. Y tenemos unos primeros conatos, pues en los primeros años posteriores a su muerte, que se van a materializar ya a partir del año 1912, cuando la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, también con la Academia de Bellas Artes en colaboración, bueno, pues van a intentar hacer todos los esfuerzos para traerse los restos, no solamente de Gustavo Adolfo, sino también de Valeriano a Sevilla. Pero hay dos figuras fundamentales que podemos ver también en los textos y en las fotografías de la época. Son los hermanos Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, que van a ser los grandes impulsores junto a José Gestoso, que además ya saben que tienen calle en Sevilla, de que retornen los restos de estos preeminentes hermanos a su ciudad natal. Los Álvarez Quinteros van a crear una obra expresa, La Rima Eterna, para recaudar fondos, para crearle pues, un enterramiento digno en Sevilla. Y bueno, pues el 9 de abril de 1913, a las 3 de la tarde, se suman los restos de los hermanos Bécquer en Madrid, donde permanecían pues, desde 1870, y llegan a Sevilla. Fíjense qué curioso, porque de los restos de Gustavo Adolfo, nos dice la crónica, estaban completos el cráneo, las mandíbulas y la dentadura. Se veían agrupados los huesos del esqueleto y las botas que llevó el cadáver a la fosa, y, bueno, en general se conservaban en buen estado, ¿no? Esto nos lo dice en 1915 Juan López Núñez en una obra titulada Bécquer, biografía anecdótica. Dice también que los restos de Valeriano se conservaban mejor que los de Gustavo Adolfo. Sobre los restos de Bécquer y Valeriano en Sevilla, de Gustavo y Valeriano en Sevilla, bueno, pues hay muchas anécdotas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, una de las más curiosas, es que Luis Cernuda, el famoso poeta de la generación del 27, era un niño en el año 1913 y parece ser que acudió a esos fastos, a esa procesión fúnebre que hubo desde la estación de Córdoba, donde llegan en tren los restos, hasta posteriormente, desde Plaza de Armas, hasta, bueno, pues primero la iglesia de San Vicente y posteriormente la iglesia de la Anunciación, que es donde en la actual calle La Araña se van en un primer lugar a enterrar, a inhumar esos restos. Bueno, la capilla ardiente de la calle San Vicente, antes de llegar a San Vicente, pasó un tiempo en Plaza de Armas porque parece que diluviaba aquel día. Es una de las peculiaridades que suele acompañar a Bécquer, la mala suerte. Aquel día también tuvo hasta mala suerte en su retorno a Sevilla, caía agua, bueno, pues a manta, y fue imposible trasladarlo con toda la pompa necesaria hasta el lugar donde iba a ser inhumado, ¿no?, que era la iglesia de la Anunciación. Así que improvisaron una capilla ardiente en Plaza de Armas, las cuales se conserva alguna fotografía. Posteriormente pasó por la iglesia parroquial de San Vicente y ya finalmente, pues en una carroza con bastante pompa, hemos dicho, bastante suntuosidad, con los grandes poderes de la ciudad, pues lo van a trasladar
lo van a trasladar a la iglesia de la Anunciación junto a su hermano, esas dos pequeñas arcas, en un sarcófago al estilo romano, con cirios, con procesión de cirios, pues un poco como gusta en Sevilla, ¿no? Al estilo de la Semana Santa, en una procesión bien organizada, hasta esa iglesia de la Anunciación, que fue sede de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, antigua casa profesa de la Compañía, donde actualmente están los restos. Restos que, bueno, posteriormente pasarían al subsuelo. Primero estuvieron en la iglesia de la Anunciación y posteriormente en una cripta que ya en 1970 va a ser reformada y que va a dar lugar, en este caso, al actual Panteón de Sevillanos Ilustres, donde podemos ver hoy los restos de los hermanos Bécquer. Ese monumento, además, nos ofrece una alegoría de las rimas, del ángel, en este caso de la inspiración, de las musas, nos lleva un poco a recordar pues, esa labor poética de nuestro querido poeta. Están los hermanos allí junto a otros personajes importantes como Alberto Lista, que fue uno de los precursores, fue el maestro realmente intelectual de la infancia de Bécquer. Está también la condesa de Lebrija, tenemos a Cecilia Boll de Faber, Fernán Caballero, tenemos a Rodrigo Caro. En fin, el Panteón de Sevillanos Ilustres es uno de esos lugares donde todo sevillano debería acudir, y todo español, ¿no? Porque es un lugar realmente interesante. Hay cartas, normalmente hay poemas de amor, hay dedicatorias, hay peticiones de enamorados, para intentar conseguir el amor de aquella chica que le gusta o de aquel chico. En fin, ese es un lugar de peregrinación constante. Por desgracia solamente se abre los viernes por la tarde, pero yo invito pues, a aquellas personas que no lo conocen a que vayan a ese lugar. Desde aquí pido a las autoridades, en este caso a la Universidad de Sevilla, que es la que gestiona este lugar maravilloso, este lugar desconocido, que por favor le den un horario más amplio. Hemos dicho que solo se abren los viernes por la tarde, es una pena, no se puede ver a Bécquer y es una lástima que en este año, que se cumple el 150 aniversario de su muerte, no hayamos podido acceder con una mayor facilidad. Con esto vamos a concluir esta conferencia, este encuentro con todos ustedes. Gracias de nuevo al excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá del Río, a la Diputación de Sevilla por haber facilitado pues, que podamos hablar en el día de Gustavo Adolfo Bécquer, el 22 de diciembre, que se cumple el 150 aniversario de su muerte. Hayamos hablado de su vida, de su obra y de ese otro hombre real de carne y hueso, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, que se oculta detrás del icono universal que fue el poeta de las rimas y el autor de las leyendas. Muchísimas gracias y hasta pronto.